Buenas noches, profesora Andrea Carolina y compañeros del curso de Economía Agraria. Voy a hacer una breve exposición sobre la política fiscal y monetaria, que son dos herramientas sumamente importantes en el manejo de cualquier economía y que se usan con frecuencia por parte de los gobiernos. Vamos a empezar con entender un poco el funcionamiento de los mercados de bienes y los mercados de activos, porque tienen una íntima relación debido a que los componentes de la demanda agregada como el consumo, la inversión eh, y el producto neto de las exportaciones mm, tienen que ver con el mercado del dinero. ¿Y en dónde se encuentran? ¿Cuáles son las principales relaciones? Esas dos principales relaciones son, primero, la demanda por la demanda de inversión a través del tipo de interés. Y la otra es el nivel de renta o de ingreso que tengan las personas y la demanda de dinero por transacciones. En primer lugar, vamos a mirar qué ocurre con el ajuste en el mercado de los bienes. Cualquier desajuste que exista entre la demanda agregada y la producción nos produce un desajuste en el mercado de bienes y el cual tiene que ser intervenido por la política fiscal. ¿Qué ocurre cuando en un país existe una producción superior a la demanda real? Pues que hay un exceso de bienes. Al haber un exceso de bienes, hay un exceso de existencias o de inventarios en las empresas. Al ocurrir eso, pues no hay necesidad de incrementar esas existencias y por consiguiente los pedidos desaparecen o se disminuyen. Y su consecuencia es que la producción baja, pero baja hasta cierto punto, hasta el momento en que se logre un equilibrio con la demanda agregada, es decir, exista una igualdad de producción y demanda agregada. En ese momento hemos logrado un equilibrio. Pero ¿qué ocurre cuando existe una demanda agregada superior a la producción? En este caso lo que ocurre es una escasez de bienes y por consiguiente hay una escasez de inventarios y de existencias en las empresas. Al ocurrir esta situación, las empresas optan por hacer nuevos pedidos. Al hacer nuevos pedidos se incrementa la producción y esa producción incrementa hasta que encuentre una igualdad con la demanda agregada. ¿Cómo interviene la política fiscal? Los gobiernos normalmente intervienen en el mercado de bienes mediante dos componentes de la demanda agregada. El uno que es el gasto público, aumentándolo o disminuyéndolo, volviéndolo expansivo o restrictivo. O también actuando sobre el consumo mediante los impuestos directos sobre artículos de consumo. A continuación, miraremos qué pasa con el mercado del dinero y con la tasa de interés, que es básicamente el tema de la política monetaria. Cualquier alteración que exista en el mercado de activos generará una liquidez o falta de liquidez, con unas consecuencias.
Esas consecuencias las podemos mirar de la siguiente manera y que están a cargo de la política monetaria. Cuando hay un exceso de oferta de dinero, hay como consecuencia un exceso de liquidez. Cuando hay exceso de liquidez, normalmente el público opta por compra de bonos o compra de otros bienes de consumo puede ser. Pero también trae otra consecuencia, el exceso de liquidez, y es que la tasa de interés baja. Al disminuir la tasa de interés, el público normalmente trata de incrementar su demanda de dinero para adquirir bienes de consumo, para adquirir bonos rentables, etcétera. Pero ese incremento de la demanda de dinero no puede ser ilimitada, simplemente tiene que ir hasta el momento en que se logre un equilibrio con la oferta monetaria. En ese momento hemos logrado un equilibrio. También puede ocurrir el caso contrario, en que la demanda de dinero es muy superior a la oferta. Aquí, en este caso, decimos que hay falta de liquidez. Al haber falta de liquidez ocurren dos cosas. Primero, que la gente que posee bonos salga al mercado a venderlos. Y de otro lado, que la tasa de interés suba. Pero esa tasa de interés sube, produce una demanda de dinero baja, a la baja, produce no, sino que ocurre una baja de demanda de dinero. Pero esa baja de demanda no es ilimitada, sino que llega a un momento en que queda en condiciones de igualdad con la oferta. Y así hemos logrado un equilibrio mediante la política monetaria. Los gobiernos normalmente intervienen con política monetaria la parte correspondiente a la inversión, debido a que es la parte más sensible al cambio de tasas de interés. Cuando el interés es bajo, muchos proyectos se vuelven atractivos y rentables y por tanto habrá inversiones, lo que contribuye al crecimiento de la demanda agregada. En el caso contrario, cuando los intereses altos, los proyectos de inversión escasean y entonces la producción se baja, con consecuencias como ejemplo con el desempleo y la demanda agregada disminuye. Con esta parte hemos mirado lo que es la parte de los ajustes correspondientes a la política de bienes y a la política monetarios a través de la política fiscal y la política monetaria. Pero normalmente lo que hace un gobierno es que utiliza los dos mecanismos, es decir, utiliza tanto la política fiscal como la política monetaria. Y lo hace de tal manera que la política puede ser restrictiva o puede ser expansiva. Miremos qué pasa cuando el gobierno opta por una política monetaria restrictiva. Es decir, la demanda de dinero es superior a la oferta. Cuando hay oferta que no satisface la demanda, lo que ocurre es que la tasa de intereses sube. Al subir la tasa de interés, desestimula la inversión, es decir, la inversión baja y como consecuencia la demanda agregada baja. Eso nos lleva a lo que llamamos una recesión. Pero ¿qué pasa
cuando la política monetaria es expansiva, es decir, hay una oferta, una sobreoferta de dinero, es decir, hay liquidez, exceso de liquidez. En este caso, la tasa de interés baja. En consecuencia, se estimula la inversión. Al estimularse, la inversión trae como consecuencia que la demanda agregada aumenta. Y entonces decimos que tenemos una economía expansiva. Igual ocurre con la política fiscal. Cuando tenemos una política fiscal restrictiva, es decir, el gobierno decide disminuir el gasto público, ¿qué ocurre? Que la demanda agregada disminuye. Al disminuir, la tasa de interés también disminuye y se desestimula la inversión. Y se desestimula hasta alcanzar una demanda agregada que crezca a costas de un incremento de la inversión por parte del sector privado, que generalmente produce una recesión. Cuando la política fiscal es expansiva, es decir, hay mucho gasto del gobierno, entonces crece la demanda agregada. Como consecuencia, la tasa de interés crece y al crecer la tasa de interés desestimula la inversión y generalmente produce lo que llamamos una expansión. Con estos temas considero que se da una explicación, así sea muy somera, sobre las políticas fiscal y monetaria y cómo el gobierno puede intervenirla o usarlas para buscar ajustes en la economía, es decir, buscar igualdad entre lo que se produce con lo que se demanda. Les agradezco por su paciencia en oírme y hasta una próxima oportunidad. Gracias.